Muy buenas tardes, estimados. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros en el segundo de la serie de webinarios que el Centro Nacional de Ciberseguridad estará impartiendo con los miembros del Comité Técnico como expositores de los mismos. Les explico cómo será la mecánica de la sesión de preguntas. Utilicen el chat y yo les facilitaré las preguntas al general Peguero y él las irá respondiendo a medida las vaya recibiendo. Ahora le paso la palabra al coronel Juan Gabriel Gotró, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, con las palabras introductorias. Hasta me puse nervioso ahí yo con ese ascenso que me hicieron ahí. Gracias, Divina. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. El Centro Nacional de Ciberseguridad agradece a todos su asistencia hoy al segundo webinar de esta serie, que como parte del compromiso de las instituciones integrantes del Comité Técnico del Consejo Directivo del Centro Nacional de Ciberseguridad están brindándole a nuestra comunidad. Para mí es un orgullo presentar en el día de hoy al general de brigada Claudio Peguero de la Policía Nacional, inspector general de la Policía Nacional y un abanderado durante muchos años de estos temas de ciberdelitos, crímenes de alta tecnología y ciberseguridad. Durante muchos años, el general ha estado involucrado en estos temas. Aprovecho la ocasión para felicitar por su reciente escogencia como uno de los vicepresidentes del Grupo de América Latina y el Caribe del Comité Ad Hoc para elaborar una convención integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, poniendo en alto nuestro nombre y llevando con gallardía la bandera de la República Dominicana. El webinar de hoy tocará el tema de la cooperación internacional sobre investigación del ciberdelito y evidencia digital. Aprovechemos las informaciones que nos traerá el general Peguero para fortalecer nuestras capacidades y conocimientos. Igualmente, los invitamos a que se mantengan atentos a nuestros canales y redes sociales para que participen en las próximas entregas. Aún nos quedan varios temas interesantísimos. Finalmente, en nombre del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, con el apoyo y direccionamiento del Viceministerio de Agenda Digital, desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes participantes de este webinar, por un ciberespacio más seguro, confiable, resiliente. Muchas gracias. Ahora les comento una breve semblanza del ingeniero Claudio Peguero Castillo, general de brigada de la Policía Nacional, inspector general de la Policía. Es egresado como ingeniero de sistemas en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Posee maestrías en comercio electrónico de la Universidad APEC y en Forensic Computing Cybercrime Investigation de la Universidad de Dublín, Irlanda. Desde mayo de 2018 es docente de la Maestría de Ciberseguridad e imparte en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Actualmente fue elegido como vicepresidente del Grupo de América Latina y el Caribe del Comité Ad Hoc de la elaboración de Convención Internacional Integral sobre la lucha con la utilización de las TIC con fines delictivos. Durante los últimos 17 años se ha especializado en la gerencia estratégica policial, planificación y desarrollo, investigación de crímenes y delitos de alta tecnología y ciberseguridad. Sin más que decir, le paso la palabra al general Claudio Peguero. Bien, muchas gracias, Vina, y gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes para todos en nombre de nuestra Policía Nacional. Vina, Juan Gabriel, por favor, si en algún momento la conexión, el audio se vuelve un poco lento, se interrumpe o pasa algo, me hacen alguna seña, por favor, porque
con esta nueva covidianidad, pues sabemos que los anchos de banda se han complicado y a veces pues, las conexiones aquí no necesariamente son las mejores. Tengo una conexión alterna lista por si llega a suceder, así que por favor me dejan saber. Entonces, bueno, nada, voy a compartir un momento la presentación. Bien, me han pedido en el día de hoy hablar un poco sobre el tema de la cooperación internacional en temas de investigación de ciberdelito y en materia de evidencia digital. Evidencia digital separado de ciberdelito porque la evidencia digital puede estar presente en un delito de cualquier tipo, no necesariamente tendría que ser un ciberdelito. Bien, vamos a ver un poco lo del tema, el concepto tradicional de la jurisdicción, que es un poco a lo que nos limita o nos ata en el mundo físico, ¿no? Y en el sistema de justicia, entre otras cosas, más allá del tema diplomático, internacional y demás. Pues nosotros estamos limitados por un poco esto que es, digamos, el escenario inicial, donde básicamente cada estado tiene un espacio aéreo, primero un espacio terrestre, ¿verdad?, que es su territorio, un espacio aéreo por encima de su territorio y encima de su dominio marítimo por igual. Entonces, digamos que eso de alguna manera define cuál es la jurisdicción tradicional. Luego, pues se agrega posteriormente el concepto del espacio ultraterrestre, ¿no? El espacio exterior, como un cuarto dominio. Y por último, se agrega el más complejo de todos, que es el ciberespacio. Entonces, en cierto modo, en materia de defensa, pues es un poco más, más claro o menos complejo, diría el tema. Muy claro en los primeros dominios, pero un poco menos claros en el ciber. Pero en materia de justicia, pues se nos hace muchísimo más complicado el tema de la jurisdicción y eso, digamos que los estados han intentado abordarlo de distintas maneras. Uno de los elementos vitales de la investigación de ciberdelito y aplica por igual a la prevención, ¿no?, que vendría siendo el aspecto, el componente de ciberseguridad, es que la característica principal del Internet es justamente la ausencia de fronteras y por tanto esa complejidad en el establecimiento de la jurisdicción. Esa ausencia de fronteras pues básicamente hace muy complicado poder tener el acceso, primero tener un delito en el que ocurra únicamente en una jurisdicción, porque siempre, por lo general, hay algún elemento que recae en otra jurisdicción. Por ejemplo, la mayoría de los servicios que utilizan los perdón, ¿me escuchan? Escucho otro micrófono abierto. Bien, decía que la mayoría de los servicios, por ejemplo, que usan utilizan los usuarios dominicanos, están alojados en algún otro lugar, usualmente Estados Unidos. Ya no necesariamente, porque muchos de estos proveedores, aunque están basados en Estados Unidos, pues tienen data centers en otros países. Pero al final del día, cualquiera de estos servicios, pues, al estar alojados en otra jurisdicción, pues tienen el tema de que esa potencial evidencia que se puede requerir en una investigación
está, por tanto, alojado en otra jurisdicción. Y ahí entra el tema de la cooperación policial internacional versus la judicial. En materia de cooperación policial, tradicionalmente hemos tenido mecanismos de cooperación como Interpol, Ameripol, Europol, que son una especie de policías internacionales, digamos como un tema multilateral de cooperación. Y luego tenemos entonces cooperación bilateral, que igual la hemos tenido por años en materia de muchos delitos, y pues últimamente me enfoco en el aspecto de ciber. Hemos tenido pues muy buen acercamiento con cuerpos de policía como la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía de España, la Policía Nacional de Colombia, la Policía de Investigaciones de Chile, el FBI de los Estados Unidos, la Policía Montada de Canadá. En fin, hemos tenido una serie de operaciones tanto a nivel multilateral con estas organizaciones que mencioné al principio, como también a nivel bilateral. Y por la misma razón que decía hace un momento, esa cooperación es vital en la investigación. Por citar dos ejemplos que son bastante antiguos, un poco también para ilustrar cuánto tiempo tenemos nosotros ya involucrados en este tema y con operaciones a nivel de cooperación internacional. República Dominicana comienza un poco el tema ciber en 2003. Incluso comenzamos a partir de 2004, comenzamos un poco a interactuar con la comunidad internacional. Ahí es donde comenzamos un poco a ver, primero de la mano de la OEA, el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la reunión de ministros de Justicia. Asistimos a los primeros eventos sobre el tema. Ahí es donde vemos que la mayoría de los países pues tienen situaciones similares a la nuestra en temas de legislación, de equipamiento, de una serie de capacidades. Y a partir de ese año somos incluidos por la Guardia Civil de España en una serie, un evento recurrente que hacían todos los años hasta 2010, que era el Foro Iberoamericano de Encuentro de Ciberpolicías, o FIEC. Nosotros participamos por primera vez en 2004, a partir de ahí participamos todos los años. En ese FIEC del 2004, pues se coordinó un operativo conjunto contra la pornografía infantil, utilizando una herramienta que ellos habían desarrollado junto con un proveedor local en España. Y bueno, 28 de los países que estábamos presentes ahí en esa reunión, realizamos allanamientos simultáneos. Se produjeron 104 arrestos, fueron 486 registros que se hicieron. Y de esos, aquí en República Dominicana tuvimos 3 arrestos que fueron posteriormente procesados judicialmente. Esto incluso antes de tener la legislación nuestra de ciberdelito, que es de 2007, la ley 5307, porque el tema de la pornografía infantil pues ya estaba previsto en la legislación especial de esa materia. En el caso de Interpol, cito otro ejemplo, fue una operación que surgió en 2015 a raíz de una reunión de jefes de unidades de cibercrimen de las Américas. Igualmente hace Interpol todos los años. En ese operativo, pues, esa operación, pues participamos 15 países con el mismo tema de la distribución de material de abuso sexual infantil. Entonces, igual, tuvimos ahí muy buenos resultados, una serie de allanamientos, 60 detenidos, 4 víctimas identificadas, se incautó bastante material y se produjo eso en 47 ciudades distintas. Otro aspecto importante de la cooperación internacional es el tema de las redes de cooperación de 24/7, que están orientadas más que nada a la preservación de evidencia. Una de las características también
de la evidencia electrónica es que es muy volátil. Ni siquiera existe un estándar global para el tema de la conservación. Hay países que tienen retención mandatoria, como es el caso de República Dominicana. Hay países que no tienen retención mandatoria. Hay países que, por el contrario, lo que tienen es un tope máximo por un tema de protección, de ley de protección de datos personales. Pues tienen un tope que ya manda a que esa data sea eliminada. En algunos países nos encontramos, nosotros tenemos retención de 90 días, otros tienen de 30 días, otros tienen de 30 días, otros tienen de 24 horas y otros no tienen nada. Por lo tanto, es vital que el primer paso que se dé en el momento en el que se identifica que hay una potencial evidencia, o hay dentro de una investigación hay una dirección IP que me apunta hacia otro país, pues el primer paso siempre tiene que ser el intentar preservar esa evidencia. República Dominicana es miembro de 3 redes de 24/7. La primera fue la de el antiguo G8, hoy G7, y también a partir de la adhesión de la República Dominicana al convenio de Budapest, pues también, y eso lo contaré un poco más adelante, tiene como parte de su entramado una red de 24/7 de puntos de contacto e igualmente Interpol tiene una red de 24/7. Esto, aparte de facilitar el tema de la preservación rápida, pues también tiene, yo creo que otra importancia que es esencial en la cooperación internacional y que se combina un poco con los eventos. Cada una de estas redes hacen eventos de capacitación periódicamente. En los últimos 2 años, lógicamente, por el tema de la pandemia, pues se han reducido bastante. En algunos casos se hacen en línea, en otros casos se han postergado. Pero ese networking también nos da, digamos que una capa de cierta seguridad de que yo sé quién está del otro lado de una solicitud cualquiera, y eso pues también es importante a la hora de uno pues, procesar una solicitud de este tipo. Otro elemento que no tiene que ver en principio con el tema de ciberdelitos, pero sí tiene que ver mucho con la prevención, número 1, y número 2, eventualmente un incidente de ciberseguridad podría terminar configurando un delito. Son las redes de CERTS o de CSIRTS, y ahí entra, ¿verdad?, nuestro Centro Nacional de Ciberseguridad y nuestro equipo de respuesta a incidentes de seguridad, pues que es miembro también de varias redes de CERTS, incluso de FIRST, como un elemento importante. En materia de ciberseguridad, pues lógicamente lo más importante es diseminar la información y hacerlo de manera rápida. Se trata justamente de alertas de amenazas, primariamente, y pues esas amenazas deben de ser conocidas lo más pronto posible. Otro elemento de la cooperación tiene que ver, y eso aplica tanto para cooperación internacional como para cooperación nacional, es el tema de las alianzas público-privadas. Hay muchas organizaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes en el ciberespacio, pues que también colaboran mucho, sobre todo orientado a la protección de las víctimas, un poco a tratar no únicamente de perseguir el delito. Nosotros generalmente pues, nos enfocamos evidentemente en identificar al que está violando la ley y procesarlo judicialmente. Pero también muchas de estas organizaciones se ocupan de identificar y rescatar a las víctimas de estos delitos. O sea que también es dentro de todo este, digamos, ecosistema,
pues es muy importante todo el tema de las alianzas público-privadas. También dentro de eso, obviamente, los ISP son esenciales. Todo lo que nosotros utilizamos como insumo viene o de un ISP, ¿verdad? De un proveedor de servicios de Internet o de un proveedor de conectividad, que sería el cuadro de la derecha de las prestadoras locales. Generalmente la evidencia que nosotros utilizamos pues se aloja en uno de estos dos segmentos, aparte lógicamente de la evidencia que se levanta de los dispositivos físicos que pueden ser ocupados en un arresto o en un registro. Igualmente, con la industria, pues también hay una colaboración importante. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, para el tema del ransomware. Muchas de estas organizaciones colaboran con herramientas para poder desencriptar algunos de estos archivos que han sido digamos, secuestrados a través del ransomware. Otro tema importante de la cooperación son los instrumentos de cooperación internacional. Y bueno, en ese sentido, hasta la fecha el más relevante para nosotros es el convenio de Budapest, que mencionaba hace un momento, el convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia, el cual República Dominicana hemos estado, digamos que en contacto con él desde principios del 2004. Digamos que lo descubrimos en un primer evento que participamos a raíz de nuestro primer caso. Nuestro primer caso etiquetado como ciberdelito fue en 2003. Y en 2004, pues cuando comenzamos a ver, como decía hace un momento, de la mano de la OEA hacia afuera, ¿no? Y que nos invitan a una serie de eventos. Y en ese primer evento que fuimos en Buenos Aires, Argentina, nos topamos con esta herramienta que tiene varios usos. Y uno de sus usos es el de ser un marco de desarrollo legislativo. Y nosotros la utilizamos para eso. La ley 5307 fue desarrollada sobre el marco de este convenio, lo que nos permitió, pues, posteriormente, por facilidad, adherirnos a él. Este convenio fue elaborado o abierto para la firma en 2001, ya tenía varios años, desde finales de los 90, se había estado trabajando. Tiene también un poco la característica de que, aunque es un instrumento del Consejo de Europa, desde su concepción hasta su elaboración y todo el resto del camino de esos últimos 20 años, que cumple ahora en noviembre, se abrió la firma, es global, ¿verdad? Por diseño, ¿no? Participaron desde el principio Estados Unidos, Canadá, Japón y África del Sur. Y bueno, el convenio entra en vigor en julio del 2004. Posteriormente se hace en 2013, abre para la firma un protocolo adicional sobre el tema de actos de naturaleza racista y xenófoba, a través de sistemas informáticos. Y estuvo trabajando hasta hace un mes segundo protocolo adicional sobre evidencia en la nube, básicamente. Terminamos llamándole, es fruto de una evolución que comenzó siendo un grupo de trabajo sobre temas de acceso transfronterizo y terminó convirtiéndose en un protocolo. Ese protocolo fue finalizado en el mes de mayo y ya pues fue aprobado por el comité, fue elevado al Consejo de Ministros del Consejo de Europa para la aprobación final y se espera abrirlo para la firma en noviembre de este año, que es cuando se celebra el 20 aniversario de la convención original. A la fecha tiene 66 ratificaciones, 2 firmas que no se han convertido aún en ratificaciones y 6 estados que han sido invitados a acceder. Bueno, como vemos, bueno, como comentaba ahorita
decía finales de los 90, realmente comienza en 91, noviembre del 91 es cuando comienza a nacer esta convención, que hoy por hoy es el instrumento más relevante que existe sobre este tema, aunque ya hay otros temas de este tipo en el orden. Nosotros fuimos el primer país del hemisferio no firmante en 2001 en acceder al convenio. Había dicho que Canadá y Estados Unidos participaron en la elaboración y firmaron en 2001. Y curiosamente, Canadá firmó en 2001, pero no había ratificado hasta después de nosotros. Nosotros ratificamos en 2013 y Canadá ratificó en 2014. Pero fuimos fuera de Estados Unidos el primer país en todo el hemisferio en haber ratificado el convenio. Luego Panamá se dio en 2014, Chile en 2017, Costa Rica, Argentina y Paraguay en 2018, Colombia y Perú en 2019. México fue invitado a acceder hace ya cerca de 10 años, pero no ha podido completar su proceso. Muchos otros también, pues depende del sistema político que se tiene en el país, pues puede ser más o menos complicado. Es un sistema federal, al igual que Argentina, que les costó bastante llegar hasta ahí, pero bueno, yo creo que para República Dominicana representó una ventaja importante haber sido los primeros y les cuento un poquito más adelante en qué cosas, digamos, eso ha sido beneficioso. Les decía ahorita que el primer uso que hicimos de la convención fue utilizarlo como ley modelo, un poco funciona de esa manera, donde se hace una comparación de cada una de las provisiones que tiene el convenio a nivel sustantivo, a nivel procesal, si están o no cubiertos en la legislación. Y para el proceso de acceder, pues también se utiliza como una especie de gap análisis para ver entonces en qué tendríamos nosotros que trabajar para poder acceder. El convenio tiene esencialmente tres componentes. Hay un componente que es básicamente lo que te define los tipos penales, cuál es la definición mínima que debe de tener en cada una de las legislaciones esos 10 tipos penales que se definen para que un acceso ilícito sea igual en República Dominicana que en Colombia, que en España, que en Estados Unidos o que en Francia. Hay una parte procesal que es básicamente cuáles son las herramientas que debe de tener un investigador a la hora de realizar una investigación. Y el otro componente importante es el de cooperación internacional, que es la razón por la que República Dominicana, después que se aprobó la ley 5307 en 2007, pues nosotros comenzamos en 2008 a perseguir esa adhesión al convenio de Budapest. Nos tomó un poco más de lo habitual por un tema del cambio constitucional que se dio en 2010, en la Constitución de 2010, que cambió el tema de los convenios internacionales al control previo del Tribunal Constitucional. Y bueno, nos tomó 5 años lograrlo, pero la razón primaria por la que nosotros quisimos hacerlo es porque, como les decía al principio, la evidencia puede estar en cualquier otra parte. Y principalmente en nuestro caso en Estados Unidos, nosotros no teníamos un tratado de asistencia legal mutua bilateral con los Estados Unidos. Entonces necesitábamos un instrumento que nos permitiera hacer eso, y ese instrumento fue el convenio de Budapest, porque tiene en sí mismo, se convierte en un tratado de asistencia legal mutua, en este caso multilateral, con todos los estados firmantes o parte del convenio. Un poco cómo funciona el tema, ¿no? Hay un comité que se reúne de manera ordinaria 2 veces al año, que está compuesto por un representante de cada uno de esos estados.
Y ahí pues se analizan a través de grupos de trabajo una serie de, digamos, nuevas conductas, nuevos tipos que estamos viendo, cómo podemos abordar con el convenio como está redactado, que dicho sea de paso es una redacción muy tecnológicamente neutral y de hecho todavía 20 años más tarde sigue teniendo vigencia, a pesar de que han aparecido cosas que no existían, como por ejemplo lo que está en la segunda columna, botnets, ataques de negación de servicio distribuido, malware, spam, todos esos conceptos no existían en 2001 cuando se abre a la firma. Entonces, un poco el comité lo que hace es eso, es comenzar un poco a trabajar en encontrar a través de esas notas guías cómo yo voy a hacer la aplicación del convenio para poder pues mantenerlo vigente. Y bueno, uno de esos del grupo de trabajo que decía se llamaba originalmente el grupo de acceso transfronterizo, posteriormente de evidencia en la nube, y terminó al no encontrar soluciones utilizando el convenio como está redactado, pues terminó siendo ese segundo protocolo adicional que había mencionado. Otro elemento, aparte de las que ya había mencionado, y además de estar un poco en el asiento del conductor, ¿no? Esa nos da la ventaja de estar ahí, un poco al frente del tema, pues es ese penúltimo cuadro de abajo, que es el tema de la construcción de capacidades. Yo creo que posiblemente el común denominador de los países de la región de América Latina y Caribe es justamente un poco, llamemos la limitación, ¿no? Que tenemos en capacidades de distintos ámbitos, capacidades a nivel de herramientas, equipamiento, pero también en capacidades a nivel de la formación de los actores del sistema. Entonces, por ahí en 2013, el Consejo de Europa se dio cuenta de que ese era uno de los temas más importantes. Y bueno, menciono la región nuestra, pero también en otros estados, en otras regiones, pues sucede lo mismo, ¿no? En África, el sureste asiático, hay pues muchos países que tienen limitaciones. Entonces, ellos abrieron una oficina orientada a eso, a crear capacidades en Bucarest, Rumanía, un poco pues procurando, enfocado en formación a jueces, fiscales y policías, investigadores. Esa oficina pues desarrolló varios proyectos subregionales. Uno de esos proyectos se llamó Acción Global contra el Cibercrimen, BLACI, que fue un proyecto de 3 años de duración entre 2013 y 2016, y estaba enfocado en 7 países: Mauricio, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka y Tonga. Entonces, en 2016, y ahí viene la primera ventaja que les decía hace un momento, el éxito de ese proyecto, ellos decidieron hacer una reedición del proyecto. En lugar de extender la duración, lo reeditaron para incorporar a otros países. Y ahí entró República Dominicana. Y la ventaja que nos dio ser el primero es que fuimos designados como el hub regional para América Latina y el Caribe, lo cual significa básicamente que estamos en la coordinación no solamente de las actividades que se desarrollan en República Dominicana, sino de las que se desarrollan en toda la región. Muchas de esas actividades pues, se han desarrollado aquí en República Dominicana, y las que no, pues se han desarrollado con participación nuestra. Hemos llegado a un nivel de evolución. Dentro de este proyecto se han desarrollado varias capacitaciones. Nosotros comenzamos con la Escuela Nacional de la Judicatura, haciendo una serie de capacitaciones locales, más participación de jueces, fiscales y policías en capacitaciones internacionales. Luego incorporamos la Escuela Nacional del Ministerio Público, y estamos en proceso ahora de hacer lo mismo con la Escuela de Investigaciones Criminales de la Policía. Y hemos llegado, como decía, a un nivel de evolución en que ya se
están participando como instructores en capacitaciones en otros países de la región, fiscales y jueces nuestros, que ya pues han sido formados como formadores. Yo creo que posiblemente ese es uno de los grandes beneficios que se obtienen de este tipo, digamos, de esta modalidad de la cooperación internacional. Ahí podemos ver algunos de los otros proyectos que tiene el Consejo de Europa. Voy a pasar muy rápidamente solo para mostrar el impacto de esto. Estos son las capacitaciones de 2016 en las que hemos tenido nosotros participación, ya sea porque se han desarrollado en la República Dominicana o porque, digamos, personal dominicano ha asistido a esas capacitaciones. Esto, pues, lógicamente ya la pandemia lo ha limitado bastante porque las pocas actividades que se hicieron en 2020 y 2021 pues han sido en línea, básicamente. Ahí, bueno, para citar un ejemplo, podemos ver arriba las primeras fotografías, las tres de arriba y una de las de abajo. El magistrado Mena, que es uno de los fiscales nuestros especializados en materia de civil, dando ya capacitaciones en Chile y Costa Rica como parte del equipo de instructores de leyes. Hasta 2019 pues habíamos tenido ya 484 personas que habían sido capacitadas en distintas actividades a nivel local e internacional. Un poco para repasar rápidamente, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, la historia nuestra. Decía que nosotros tuvimos esa primera investigación que se etiquetó como delito informático en 2003. En 2004 comenzamos, digamos, en paralelo, comenzamos la elaboración del proyecto de ley. Primero intentamos incorporar en el Código Penal esos tipos penales, y luego pues, nos dimos cuenta unos meses después que el Código Penal que estaba en ese momento, hace 17 años, empantanado por el tema del aborto, y hoy 17 años más tarde, que seguimos con ese tema, pues se decidió hacer una ley especial. En ese momento se crea la División de Investigación de Delitos Informáticos del DNI, esencialmente porque ese primer caso caía dentro de la jurisdicción o ámbito de acción del DNI, porque la víctima era el presidente de la República de ese momento. Y bueno, primero se hizo a través de una fuerza de tarea la investigación, pero después pues siguieron apareciendo casos, se terminó creando una división. Luego pues nos dimos cuenta de que la gran mayoría de esos casos caían fuera del ámbito de acción del DNI, que es una institución relativamente pequeña. Y bueno, se decide crear en la policía el DICAR. En octubre de 2004 se crea de manera administrativa. Y ya en 2007, con la promulgación de la ley 5307, pues quedan, digamos, refrendados ambos, ¿no? Ambos están también previstos por la ley. Había dicho que en 2008 solicitamos la adhesión, al convenio. Uno de los elementos interesantes de la ley 5307 es que tiene un artículo sobre extraterritorialidad. Tuvimos un caso en 2008 en el que a raíz de una solicitud de cooperación, pues, de información de una dirección IP, pues terminamos armando un caso de una víctima de extorsión en España. Presentó una denuncia en la Guardia Civil de España, y nosotros con esa denuncia pues, pudimos abrir una investigación aquí. Se identificaron a 3 personas que eran los que estaban extorsionando a ese ciudadano, y lo sometimos aquí a la justicia, porque básicamente la ley nuestra permite que si no hay elementos suficientes para la extradición, que tiene un umbral determinado para que pueda darse la extradición, pues nos permite a nosotros procesar aquí un caso que tenga su víctima fuera. Se dan
tres funciones esencialmente para nosotros adjudicarnos la jurisdicción. Que el sujeto activo esté en el territorio, o sea, que el que comete el delito, el sujeto pasivo, que es la víctima, esté en el territorio, o que haya algún elemento del delito o se reputa alguna complicidad desde el territorio nacional, pues nos permite la ley atribuirnos la jurisdicción y procesarlo localmente. Y eso pues ha sido una ventaja. En 2012 terminamos ratificando el convenio, 2013 entra en vigor, 2016 se inicia la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y debo mencionar también que tanto el primer esfuerzo incluso la investigación aquella de 2003, Indotel ha estado involucrado en el tema y ha sido, digamos que nuestro principal aliado en llevar todo esto, hacer todo esto realidad, tanto el proceso de elaboración de la ley 5307 como la adhesión al convenio de Budapest, como el tema de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que finalmente fue aprobada en 2018 mediante el decreto 230-18, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad y el CECIR. En 2016 ya había mencionado que fuimos incorporados en el proyecto de LICI Plus. También en 2016 se lanza el proyecto de República Digital con un eje transversal de ciberseguridad, un proyecto que apuntaba a reducir la brecha digital y por tanto ampliando la plataforma de ataque, pues tenía que tomar el tema de ciberseguridad. Eso fue un poco lo que nos dio pie a poder lograr esa estrategia. Ese proyecto, bueno, hoy la agenda digital pues sigue siendo uno de los ejes importantes de esa agenda. En 2019 comenzamos la actualización de la ley 5307 para incorporar algunos elementos nuevos a nivel sustantivo, pero también mejorar algunos temas a nivel procesal que nos estaban siendo necesarios. Ese proyecto de ley pues ya fue concluido y sometido al Congreso a través del Poder Ejecutivo. Se sometió también en un proyecto de ley de ciberseguridad. Bueno, hay una iniciativa de la senadora Farideh Raful que se está en este momento en estudio en el Senado y que el Comité Técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad está participando en esa revisión y que ya también previamente habíamos trabajado un poco en el tema de algunos elementos de ese proyecto. Igual se trabajó un proyecto de ley de protección de datos personales con apoyo también del Consejo de Europa. Ya nos hemos involucrado también a nivel de Naciones Unidas en ese proceso. Pues la ONU, que digamos que no había estado antes tan activa, crea en 2010 un grupo intergubernamental, de expertos en cibercrimen, en el que nosotros nos incorporamos en 2017, un poco con el objetivo de estudiar la problemática del ciberdelito y plantear posibles soluciones. Dentro de ese grupo de trabajo, pues algunos estados entendían que los instrumentos que existen tienen limitaciones, algunos no están de acuerdo con algunos elementos de esos instrumentos y entienden que son regionales, que hacía falta un instrumento global o universal, como ellos le han llamado, y pues se somete una resolución, un proyecto de resolución a la Asamblea General de la ONU en 2019, que termina siendo aprobada con la resolución 74-247, que significa la resolución número 247 de la Asamblea número 74. Ese primer número es, digamos, el número que va creciendo por cada año que se hace esa Asamblea General. Y bueno, se crea un comité para elaborar una convención internacional comprensiva contra el uso de la tecnología de información y comunicación para propósitos criminales. Como decía, fue aprobado en 2019 por el tema de pandemia. Durante todo el 2020 tuvo un poco en hold.
Ahora en 2021 pues tuvimos una serie de consultas para darle forma al cómo se iba a hacer ese trabajo. De nuevo, República Dominicana ha estado participando muy activamente en ese grupo. Ahora en el mes de mayo, del 10 a 12 de mayo, la sesión de organización de ese comité, República Dominicana resultó electa a una de las vicepresidencias. Hay un buró, digamos que es el grupo que dirige al comité. Ese comité está compuesto por cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y entonces hay un buró que tiene un presidente, un relator, y dentro de los 5 grupos regionales que tiene la ONU, República Dominicana pertenece a GRULAC, que es el grupo de Latinoamérica y Caribe. GRULAC tiene 3 vicepresidencias, que es República Dominicana, Nicaragua y Surinam. Entonces, bueno, ahí se decidió ya sobre los mecanismos en los que se van a utilizar para el tema, sobre la cantidad de reuniones, el dónde, el cómo se van a tomar las decisiones, y el trabajo sustantivo pues ya comienza en enero del próximo año, por razones presupuestarias de la ONU, no se inició en este año, pero bueno, vamos a estar ahí nosotros participando de manera activa en ese comité, de forma tal que ese nuevo instrumento pues sea lo más efectivo posible, y sobre todo que no impida el uso de las herramientas que tenemos hoy en día. Si se fijan en la línea de tiempo del Convenio de Budapest, pues tomó 10 años desde su concepción hasta su apertura a la firma. Entonces, todos estos instrumentos, aunque hay digamos, la línea de tiempo un poco ambiciosa, se pretende que en 2 años se haga, pero entre lo que se hace, se abre la firma y un poco tiene suficiente masa crítica como para que tenga atracción, pues pasarán varios años y hoy tenemos víctimas. Hoy necesitamos tener instrumentos, tener esos elementos de cooperación. Por lo tanto, tenemos que seguir utilizando los instrumentos de cooperación que tenemos a mano para eso. Y bueno, creo que Evina, justo a tiempo, a las 3:50 para dejar los 10 minutos de pregunta y respuesta, es cuando por mi parte. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, general Peguero, por su ponencia. Ahora vamos a proceder al momento de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tienen el chat para escribir. La primera pregunta viene del señor Warling Tavares y es la siguiente. Dice que ha optado por los portales de aplicaciones de la ley ISP, especialmente en WhatsApp, pero sus respuestas es que esta herramienta no es hábil para la investigación fuera de Estados Unidos. Le indican que debe aplicar un MLAT. ¿Cuáles son los pasos específicos y concisos para solicitar un MLAT a WhatsApp exitoso, considerando que en 90 días es posible que las telefónicas no tengan registro ya de las direcciones IP? Bien, mira, precisamente esa es la razón por la que existen las solicitudes de preservación, porque los procesos de asistencia legal mutua son bastante largos y complejos, y por esa razón de esa volatilidad es que lo primero que se debe de hacer es solicitar la preservación, y para eso no se necesita agotar un MLA, eso simplemente a través de una de las redes de 24/7 se solicita la preservación. Hay unas reglas de información de que se debe suministrar a la autoridad solicitándole, digamos, ese tema de preservación. Y ese es uno de los elementos que se están trabajando en ese segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest. Yo puedo solicitarle la preservación directamente a un proveedor, pero estamos trabajando en lograr mecanismos que sean un poquito más ágiles y que quizás podamos tener distintas vías para poder agilizar el tema de obtener esa información. En cualquier caso, una vez preservada la información, entonces se gestiona ese MLA. Ese MLA se puede hacer por distintas vías. Una vía puede ser el mecanismo del Convenio de Budapest que tiene previsto ese tema de asistencia legal mutua. Hay un instructivo
para el correcto llenado, ¿verdad? Eso tiene que hacer a través de la autoridad competente, que es la Procuraduría General de la República en materia de asistencia legal mutua. La preservación sí se puede hacer desde la red 24/7 que la maneja el DICAT de la policía, pero ya ese proceso de MLA sí debe de ir vía el Ministerio Público, vía la Procuraduría. Entonces, ahí hay unos temas, de nuevo, que se están tratando de agilizar. Se está tratando de ver cómo, por ejemplo, Wally menciona el ejemplo de WhatsApp. WhatsApp está en los Estados Unidos, la autoridad competente para MLA en Estados Unidos, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ustedes podrán suponer los millones de solicitudes de asistencia que recibe los Estados Unidos justamente porque son, digamos, el territorio donde está la mayoría de los proveedores de servicios. Entonces, parte de este tema del protocolo, si ya finalmente termina siendo aprobado por el Consejo de Ministros, es identificar esos posibles mecanismos para agilizarlo. Hay escenarios en los que pues, se permite hacer, digamos, una solicitud directa al proveedor. En la legislación de los Estados Unidos existe la figura de la cooperación voluntaria. Un proveedor tiene el derecho, dentro de determinados parámetros, de recibir una solicitud de un país extranjero y de procesar esa solicitud sin la necesidad de pasar por el tema de la asistencia legal. Yo creo que están un poco tratando de reducir o controlar la carga que tiene el sistema en materia de cooperación. Entonces, bueno, es un tema que realmente está, no es para nada simple, es bastante complejo, bastante denso, y que estamos día a día tratando un poco de mejorar. Ya, Warren, si quiere más detalles, pues de manera, digamos, bilateral, fuera de línea, pues podemos ver ese tema. Pregunta Eileen Beato. ¿Qué sucede si pasa un ciberdelito en un país que no pertenece al Convenio de Budapest? ¿Este puede proceder con la tipificación para someter al ciberdelincuente? Perdón, perdí un pedacito del audio. ¿Qué sucede si pasa un ciberdelito en un país que no pertenece al Convenio de Budapest? ¿Este puede proceder con las tipificaciones para someter al ciberdelincuente? Bueno, ahí hay un tema, ¿verdad? Digamos que hay dos posibles escenarios, o tres posibles escenarios. Uno es que República Dominicana tenga un tratado de asistencia legal mutua con ese estado, qué sé yo, por citar uno, por ejemplo. Hasta hace poco Brasil no era parte del Convenio de Budapest, sin embargo República Dominicana tiene un tratado de asistencia legal mutua con Brasil. Entonces, todo va a depender, número uno, de eso. Si República Dominicana tiene un tratado de asistencia legal, y también va a depender de la legislación que tenga ese estado en esa materia. Porque, bueno, al final del día, el tercer escenario que nos podemos encontrar con una serie de paraísos para el ciberdelito, que son países que simplemente o no tienen legislación o no cooperan en esa materia. Pregunta Franklin Figueroa. ¿Presiona la ley de ciberdelito al sector público y privado a compartir información sobre los ciberatacantes que estos reciben? No la ley de ciber. A ver, hay dos ámbitos distintos, yo creo, mezclados en la pregunta. Los ciberataques, el compartir información de ciberataques es materia de la ley de ciberseguridad. Y sí, se contempla algunas obligatoriedades, sobre todo para los operadores de infraestructura crítica, de reportar esos incidentes. En materia de delitos, pues sí, porque no es lo mismo un ataque o un incidente de ciberseguridad que un ciberdelito. Sí estamos tratando de que exista un cierto nivel de obligatoriedad, porque dependiendo del ámbito en el que sea, muchas veces, si yo a título personal soy víctima de un delito, pues yo tengo la opción de denunciarlo o de no denunciarlo. Pues nosotros
siempre tratamos en general para cualquier tipo de delito. La Policía Nacional siempre intenta concienciar a los ciudadanos y estamos buscando mecanismos para facilitar ese tema. Sabemos que a veces la situación es que quizás se hace difícil, que hay que invertir tiempo y que tiene que ser presencial. Y bueno, estamos buscando, digamos, soluciones alternas para que la gente presente denuncia. Porque el tema es que sí, yo soy la víctima y es mi problema, pero entonces la otra cara de la moneda es que se genera impunidad. Si yo soy víctima de un asalto en la Máximo Gómez, esquina México, y yo decido que no lo voy a reportar, pero resulta que hay 10 personas más que son víctimas de asalto en la misma esquina, más o menos en los mismos horarios, más o menos en las mismas condiciones, con individuos de las mismas características, y no lo denuncian, entonces la policía no tiene manera de tomar correctivos para evitar que eso suceda. Y eso se traslada igualmente al ciberespacio. Las personas que son víctimas de ciberdelitos, de fraude, de extorsiones, de phishing, etcétera, si no lo denuncian, pues para nosotros se nos hace más difícil dimensionar el problema y también un poco quizás orientar las campañas que están previstas, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, orientar esas campañas de información y de educación hacia ese segmento de la población o hacia ese tipo delictivo en particular. Y por último, pregunta Richard, ¿considera usted que la Ley 5307 tiene las normas correspondientes para combatir los ciberdelitos que hoy estamos enfrentando? Mira, la respuesta corta es sí. Todavía hoy por hoy la Ley 5307 se mantiene bastante vigente, es bastante neutral tecnológicamente, ha sido utilizada como referente en muchos países de la región, pero identificamos muchas oportunidades de mejora, como decía ahorita, sobre todo a nivel procesal, en nuestra experiencia de la aplicación de la ley durante ya 14 años, pues hemos identificado una serie de oportunidades de mejora que son justamente las que planteamos en este proyecto nuevo de ley para poder seguir mejorando. Siempre habrán oportunidades de mejora, siempre habrán cosas que podemos hacer mejor y por eso es que todo esto son documentos vivos, ¿no? Yo entiendo que una ley no debe de ser algo estático, sobre todo en materia de algo como esto, pues tiene que ser cosas que uno pueda ir dinámicamente actualizando o incorporando algunos mecanismos que nos permitan ser más eficientes. Nuevamente, gracias, General Peguero. Con esto culminamos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y estén atentos todos a nuestras redes y que estaremos dando las actualizaciones e invitándoles a nuevos webinarios. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.